Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. Seguimos meditando en los inicios del cristianismo en el libro de Hechos y ahora vamos a la segunda parte del discurso de la despedida en Mileto. Vemos aquí el tercer viaje misionero. Veíamos el viaje que había hecho Pablo, otra vez desde Antioquía, y cómo se fue por todas las regiones. Y ahora iba de regreso, ¿verdad? Quería ir de la región esa de Acacia, quería ir a Antioquía de nuevo, pero había un complot contra él. Querían matarlo, entonces él decidió irse por tierra, ¿verdad? Se fue por Macedonia, por arriba, y llegó a Troas. Ahí se la pasó en una buena despedida que duró toda la noche. Se despidió hasta la madrugada y se cayó un muchacho, lo revivió y luego continuó su viaje. Llegaron ahí a Asón, ahí cerca del puerto, y entonces viajaron por barco por las islas, ¿verdad? Saliendo de Asón, viajaron por las islas de Mitilene, por Quío, por Samos, y llegaron hasta Mileto. Mileto estaba cerca de Éfeso, pero Pablo no quería ir hasta allá para no perder tanto tiempo y ir a la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Entonces lo que hizo fue llamar a los líderes de Efeso para despedirse de ellos. Y veíamos el domingo pasado el discurso de despedida que estaba dando Pablo, ¿verdad? Primero, esta primera parte yo la separé en lo que es el ejemplo que les da Pablo a ellos, cómo los desafía como un buen maestro con su ejemplo de diligencia, porque desde el primer día les empezó a enseñar su ejemplo de humildad, de servicio, de pasión. Servía hasta con las lágrimas, se conectaba con la gente, tenía clara su misión de convertir a la gente a Dios y que creyeran en Jesús. Y también comparte la fuente de su confianza. Él estaba seguro de lo que hacía porque el Espíritu Santo estaba con él. Él sentía su guía, su poder, y había tenido un encuentro con Cristo mismo, ¿verdad? Que le daba esa convicción, esa fe tan fuerte que tenía Pablo. Y ahora vamos a meditar en cómo él continúa con este discurso de despedida a los líderes de Éfeso. Les dice así en el versículo 25 del capítulo 20 de Hechos. Dice: escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. O sea, Pablo está diciendo: hice todo lo que pude, y aplica esta referencia de las palabras proféticas de Ezequiel en el capítulo 33. Él habla de estos centinelas. Voy a leer esta porción, los 5 versículos de ahí del capítulo 33 de Ezequiel. Dice: el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, habla con tu pueblo y dile: cuando yo envío la guerra a algún país y la gente de ese país escoge a un hombre y lo pone por centinela, si éste ve acercarse al ejército enemigo, toca la trompeta para advertir al pueblo. Entonces, si alguien escucha la trompeta pero no se da por advertido y llega la espada y lo mata, él mismo será culpable de su propia muerte. Como escuchó el sonido de la trompeta pero no hizo caso, será responsable de su propia muerte, pues si hubiera estado atento, se habría salvado. O sea,
Pablo dice, me puedo ir con la conciencia tranquila. Yo ya hice mi trabajo de centinela, ya les dije las intenciones de Dios, ya les dije cómo pueden alcanzar salvación por medio de la fe en Cristo. Ya les prediqué con palabras, ya les puse el ejemplo, ya modeló cómo seguir, cómo servir a Cristo, ya les he proclamado como centinela. Ya me puedo ir con la conciencia tranquila. Y ahora lo que pase es responsabilidad de ustedes. O sea, les pasa toda la responsabilidad a ellos. Y eso a mí me hizo reflexionar, que nosotros también hemos sido puestos como centinelas. Dios nos ha enviado a también dar el mensaje de salvación. Es una misión que se nos ha encargado a nosotros. Y esa es mi pregunta, ¿ya has hecho todo lo que pudiste? ¿Ya proclamaste el mensaje a la gente que te rodea del mensaje del Evangelio con palabras y con el ejemplo? Si ya lo hiciste, pues puedes estar tranquilo, ¿verdad? Ya hiciste tu trabajo, pero si no, hay aún trabajo que hacer. Hay gente que no sabe de las intenciones de Dios, que no ha entendido, que no ha visto la diferencia de alguien que tiene a Cristo. No han conocido a alguien que esté contento de tener a Dios en su vida, de tener a Cristo en su vida, contento de ser cristiano, alguien que se note que tiene el Espíritu de Dios, que ha nacido de nuevo, que vive de una manera diferente. Hay trabajo que hacer por aquellos que no han escuchado el mensaje de Dios, que están en sufrimiento, que están esclavizados al pecado o al miedo o al dolor, no sé. Hay mucha gente, hay mucho sufrimiento y nosotros como centinelas debemos de comunicar el mensaje de Dios. Para los que no han escuchado, para los que ya escucharon, que ya les dijimos y no quieren hacer nada al respecto, pues ya. La responsabilidad es de ellos, ¿verdad? La alarma suena, pero si la persona no quiere atenderla, pues ya es su responsabilidad, ya es... no estemos cargando con eso. Si yo ya le compartí a alguien con el mensaje, ya le di un modelo de cristianismo, ya le enseñé la alegría de seguir a Jesús y él no quiere, bueno, pues cada quien tiene la libertad, es la libertad que nos ha dado Dios, ¿verdad? De decidir lo que nosotros pensemos que es mejor. Por eso somos inocentes, ¿verdad? De eso. Dios tenga misericordia y la gente pueda reaccionar por su propio bien y por el bien de los que le rodeamos, porque no solo es la condenación eterna lo que está aquí en juego, sino también cómo el pecado afecta la vida de la persona y de los que le rodean. Nosotros somos centinelas de un mensaje de gracia y de amor y podemos mostrar la gran diferencia de tener a Cristo, cómo vivimos, las recompensas que tenemos aquí y en el cielo, la vida abundante que podemos disfrutar aquí en la tierra, la vida plena con el Espíritu de Dios, que tenemos el agua de vida, tenemos el pan de vida, tenemos esperanza. Pablo se va tranquilo en la conciencia, pero les hace este importante encargo. Dice en el versículo 28, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor, que le adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos a que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que de día y de noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. O sea, tengan cuidado, estén alerta. Pablo les recuerda que hay que parar las antenitas, hay que estar atentos. Y aquí dice en 2 áreas. Primero, en sí mismos. Cuídense de ustedes mismos, cuídense ustedes. ¿Qué deberían de hacer ellos para cuidarse de sí mismos? ¿Cómo nos cuidamos de nosotros mismos? Pues
sabemos que Pablo estuvo por 3 años en Éfeso, con los efesios, y les proclamó todo el propósito de Dios. Entonces, checando la carta a los Efesios, podemos darnos una idea de qué fue lo que Pablo les enseñó, de cómo cuidar y de no desviarse. La carta a los Efesios, que por cierto la estamos estudiando los viernes aquí, nos puede ayudar a saber cómo Pablo le recuerda todo lo que les ha proclamado, y se puede dividir en 2 partes. Los primeros 3 capítulos hablan de la identidad en Cristo, hablan del amor de Cristo por nosotros, de cómo somos adoptados, cómo somos redimidos, cómo somos rescatados, y la herencia que tenemos en el Señor, el poder, la vida, la gracia, la ciudadanía de los cielos, la seguridad de la salvación por el sello del Espíritu Santo y los dones que tenemos. Todo eso gracias a Cristo. Está nuestra identidad en esos primeros 3 capítulos. Y en la segunda parte habla de las responsabilidades. Habla de lo que tenemos que hacer, vivir de una manera digna del llamamiento que hemos recibido, vivir como hijos de la luz, ser humildes, ser pacientes, que como ya nos enseñó el modelo de Pablo, y nos enseña a mantener la unidad, a usar nuestros dones y talentos para edificarnos unos a otros, para tener más conocimiento de Dios, para servir mejor, para renovar nuestra mente, para quitarnos el ropaje de la antigua naturaleza y ponernos el de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. Dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Y empezando en la familia, cumplir sus responsabilidades, ponerse la armadura de Dios por los ataques del enemigo. Así es como uno se cuida de uno mismo y nos cuidamos unos a otros, pero empezamos por uno mismo, no al revés. ¿No les ha pasado eso? Que es mucho más fácil juzgar a otro. Oye, ese no ha venido a la iglesia. Oye, ese anda caminando medio chueco, ¿no? Es más fácil juzgar a otros y exigirles a otros, pero no a uno mismo. Uno de los signos que habíamos visto de la espiritualidad emocionalmente sana es ver caminar tu propia jornada. ¿Cómo andas tú? Primero, antes de ver la vida de otros. Primero tú. Hace poquito escuché la frase: haz lo que digo, no lo que hago. Qué fácil, ¿no? De lengua me como un taco, dice ¿no? Haz lo que digo, no lo que hago. Y así no es. Así no es el ejemplo, por ejemplo, que nos pone Pablo. Pablo dice: yo he servido así. No nada más les dice: sirvan así, échenle ganas, Él pone el ejemplo. El chiste es ser íntegros, ¿verdad? Saber vivir lo que uno predica, ¿verdad? Ahí es donde uno tiene que hacer su chequeo de corazón, checar sus palabras, sus acciones, sus actitudes. ¿Cómo estoy yo antes de ver la vida de mi hermano o de mi hermana? Por eso tenemos que escuchar estas palabras de advertencia. Chéquense a sí mismos, cuídense a sí mismos, y también saber vivir bajo la gracia de Dios. Vivimos bajo un Dios de gracia, ¿verdad? No que nos aplasta en el primer momento en que cometemos un error. Él nos da gracia. Tenemos que aprender a vivir con gracia, pero tenemos que checar nuestra vida primero antes de los demás. Y el trabajo no solo era eso. El trabajo también es cuidar al rebaño, guiarlo. ¿Cuál es la primera tarea de un pastor? Es alimentar a las ovejas. Tienes que alimentarlas. Tienes que llevarlas a que tomen agua. Pero el énfasis que pone Pablo aquí del trabajo es de cuidar y proteger al rebaño de los lobos feroces, de los falsos maestros, las falsas enseñanzas. Efesio era una ciudad difícil. Era una ciudad con mucha magia, con muchas supersticiones, con muchos dioses. La gente estaba enfocada a
sus dioses, a todo eso, y había todas estas enseñanzas, todas estas filosofías, estos templos, y muchos hasta se querían mezclar con el cristianismo. Y hoy en día también tenemos que estar conscientes, tenemos que estar alertas y saber cuando una enseñanza, una filosofía no está de acuerdo a la enseñanza de Dios. Y para eso, ¿cuál es nuestra guía? Pues la Biblia. Tenemos la palabra de Dios, por eso tenemos que conocerla, tenemos que estudiarla, tenemos que meditar en ella, para que cuando venga un falso maestro y diga, oiga, no, las cosas son así, decirle, no, la Biblia no dice eso. Tenemos que tener cuidado y tenemos que cuidar a los demás aprendiendo bien nuestra Biblia, qué es lo que dice el Señor con la ayuda del Espíritu Santo, porque aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a sus discípulos a que los sigan. Esto puede venir de afuera o incluso de adentro de la iglesia. Entonces hay que estar conscientes, hay que estar alertas, hay que estudiar las Escrituras para no ser llevados por las corrientes que van en contra del Evangelio de Dios. Por eso tenemos que animarnos unos a otros a estudiar la palabra. Y Pablo sigue hablando en esta despedida en Mileto y les dice, no se preocupen, hay algo seguro. Dice, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No se trata de Pablo, no se trata de seguir a Pablo. Estaba en un periodo de transición la iglesia de Éfeso. Vaya coincidencia con nosotros que ahora vamos a empezar un periodo de transición que sale el pastor principal de la iglesia. Pero no se trata de eso. Y si tú vienes por los líderes, estás equivocado. Al que se sirve es a Cristo, ¿verdad? Los efesios estaban perdiendo este gran líder que era Pablo, ¿verdad? El ejemplo, lo que les enseñó, cómo los cuidó, cómo los hizo crecer, y ahora está en transición y es hora de crecer, de edificar, y le recuerda que no se trata de él, no se trata de Pablo, se trata de Dios y su mensaje de gracia. Eso es lo que cambia a la gente, eso es lo que da el poder, no el líder. Tenemos que enfocarnos en la misión de Dios, en su mensaje de gracia, porque Dios es el que nunca abandona, nunca falla y nunca nos va a dejar. Dios es el que tiene el poder para construir algo nuevo y para sostenerlo, y sostiene todo con sus principios de amor, de perdón, de gracia, de la justicia, de la paz. Ese es el mensaje en el que nos debemos de enfocar, porque ese nos da una herencia eterna. Así que en estos tiempos de transición que estaban pasando los líderes de Éfeso, estamos pasando algo similar nosotros. Estamos en un periodo de transición, pero hay algo que no cambia, y ese es Dios, y ese es su mensaje de gracia. En ese es el que nos debemos de enfocar siempre. Dios sigue aquí, su mensaje sigue vigente, Dios sigue trabajando con los líderes que están ahorita, o si vienen otros líderes. Se trata de Dios, no de los líderes. Por eso Pablo les hace este recordatorio de que tenemos que estar conscientes de que Dios es el centro del Evangelio, Dios es el centro de nuestra vida. Venga quien venga, vaya quien vaya, la misión es la misma. Tenemos que servir a Cristo, no a los líderes. Termina Pablo de nuevo con un ejemplo de cómo modelar el Evangelio, y les dice en el versículo 33: no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro
para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Pablo vuelve a desafiarlos al sacrificio y a la generosidad, preocupándose por los más necesitados. Si usted quiere ser más bendecido, si usted quiere ser más feliz, entonces empiece a dar. Hay más dicha en dar que en recibir. Y vaya enseñanza tan revolucionaria de parte de Jesús, porque hoy se valora más bien el recibir, ¿verdad? Yo quiero recibir, yo no quiero dar, yo quiero recibir. Y hasta se han convertido en pequeños dioses los bienes materiales, el trabajo, el dinero. Se hace lo que ellos dicen y trabajamos para eso o trabajamos para Cristo. En cambio, Jesús nos invita a otro nivel de alegría, de dicha, de bienaventuranza. Dar. Y de nuevo, no son palabras nada más que dijo Jesús y Pablo, sino ellos dieron su trabajo, dieron su tiempo para ayudar a los más necesitados. Y a eso es a lo que nos invitan y nos desafían. Y a mí me encanta cómo Pablo tiene esa tranquilidad de delegar, de dejar las cosas para que alguien más también las pueda hacer. Los encomienda a Dios, al mensaje de su gracia, pero confía en Dios, en que Él va a seguir trabajando. Pasa la tarea a otros, no es egoísta, no busca mantener el control de todo, no se cree el único capaz de cuidar el rebaño, no se cree el único que puede trabajar para el reino, sino que delega a sus compañeros, a los líderes de Éfeso, a continuar con la tarea cristiana de evangelizar, de cuidar, de edificar a la iglesia. Los desafía y los responsabiliza a ellos. Igual a nosotros, nos desafía todo esto, que podamos nosotros también responder a la palabra, de cuidarnos unos a otros, de recordar quiénes somos en Cristo, de vivir conforme a las enseñanzas de Cristo, reconociendo siempre la palabra de Dios, estudiándola para poder identificar si hay una falsa enseñanza que se quiera infiltrar, y también tener la conciencia tranquila. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer para mostrar el mensaje de Dios. Yo soy un buen centinela de Dios. Yo he proclamado todo el propósito de Dios con palabras y con mi ejemplo. Para que todos tengan oportunidad de responder al mensaje de paz de parte de Dios. Amén. Qué difíciles son las despedidas. No es fácil despedirse de alguien, sobre todo un líder querido como Pablo. ¿Se imaginan? Esta persona que por 3 años los ayudó a conocer de Dios, a amar a Dios, a alegrarse del camino cristiano, de guiarlos y todo eso. Entonces termina el capítulo diciendo: después de decir todo esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más les entristecía era su declaración de ellos que no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. El amor de Cristo nos une hasta ese punto y nos duele separarnos. Pablo sabía lo que le esperaba. Decía: el Espíritu siempre me dice que va a haber sufrimientos, pero yo creo que también a lo mejor sabía que lo podían matar por predicar de Cristo. No eran fantasías, lo habían golpeado, lo habían encarcelado varias veces. Sabía que no siempre se iba a salvar, pero aún así él estaba contento y nunca dejó de animar a otros. Ese es el gozo que hay en el Señor. Entonces vamos a animarnos por su ejemplo, pero sobre todo el ejemplo de Cristo mismo que vive en nuestros corazones. Amén. Amén. Vamos a responder a la palabra con este canto. Se nos está hablando nuestro técnico. ¿Estás bien? Vamos a cantar.
de responsabilidad, ¿verdad? Pablo delega, dice, ustedes también tienen la capacidad de servir en el reino. Y el Señor nos manda también. Enviado soy de